Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestras cápsulas sobre historia de México. El día de hoy vamos a revisar eh, las intervenciones extranjeras que tuvieron lugar en el siglo XIX. Me refiero a la intervención norteamericana y a la intervención francesa, con lo cual se da el Segundo Imperio Mexicano. Entonces, bueno, vamos a partir aquí desde los antecedentes para ir encontrándole forma y sentido a esto que ocurrió. Entonces, bueno, vamos a partir de, ya nos regresamos un poco, 1821 se declara la independencia de México, viene el primer imperio mexicano, que ya lo hemos revisado, con Agustín de Iturbide, cae Agustín de Iturbide, empiezan nuestros primeros presidentes, Guadalupe Victoria, en segundo lugar Vicente Guerrero. Bueno, vamos a transportarnos al año de 1835. Para este momento, 1835, 1836, a España pues, le va captando y acepta que perdió México. Ya no es, ya perdió Nueva España, ya no es suya. Entonces, bueno, de alguna manera ya no teníamos el conflicto de una reconquista como se había planteado durante 14 años desde que México se declara independiente y que España no quería entender. Olvidemos un poco España y vámonos con nuestros vecinos del norte. ¿Qué pasaba por allá? Bueno, resulta que desde que todavía había intervención española, es decir, todavía éramos colonia, ya había estallado el movimiento de independencia, estoy hablando de 1817, ajá, Vicente Guerrero, atrincherado en la sierra, Agustín de Iturbide negociando con él, etcétera, eso ya lo hemos revisado. Resulta que la corona española celebró un convenio con Estados Unidos en donde le permitían a ciertas personas anglosajonas, norteamericanas, que ocuparan territorios del norte de nuestro país. Me refiero a Texas. Entonces, varias familias, unas 250, 300 familias, con la autorización de la corona española, empezaron a poblar ese territorio y tenían aceptación. Llegó el momento en que México se declara independiente y resulta que desconocen ese tratado, desconocen esa concesión que había dado la corona española. ¿Para qué? Para que personas norteamericanas vivieran en ese territorio. No hubo mayor problema en ese momento. ¿Por qué? Porque vinieron a negociar y dijeron, bueno, permítanos que siga viviendo estas personas aquí. Había un convenio que estaba reconocido por la corona y bueno, finalmente el gobierno mexicano accede y permite que se queden viviendo estas personas ahí. Pero resulta que para 1835 se empieza a declarar la abrogación de la Constitución de 1824. Recordamos que la primera constitución en México fue la Constitución de 1824, en donde se establecía una república federal, es decir, cada estado iba a tener su autonomía o cada provincia iba a tener su autonomía, era un gobierno federal. Pues resulta que para 1835, esta constitución de 1824 la suplen por un documento denominado las 7 leyes. Y estas 7 leyes lo que postulaban, lo que establecía, era que ya no se iba a regir esta nueva nación por un gobierno federal, sino que iba a ser un gobierno centralista. En ese momento, las provincias iban a perder su autonomía y entonces los conservadores iban
a controlar el gobierno desde un poder central, es decir, en el centro de la República. Ujú. Entonces, esto obviamente no le parece pues, a los tejanos, no les parece. Y entonces ellos empiezan a buscar su independencia. Estaban también muy lejos, ¿eh? Muy lejos, estaban ciertamente abandonados. Y por otro lado, la gente que vivía ahí era muy distinta en cuanto a ideología y cultura que la demás gente que vivía en el resto del territorio mexicano. Ajá, entonces empiezan a buscar su independencia. Y sí, efectivamente, la ganan. Ajá. Vamos a hablar aquí, ¿quiénes son personajes importantes? Bueno, aquí empieza a aparecer y a cobrar fuerza Antonio López de Santana. Antonio López de Santana pierde la, la guerra contra Texas, ajá, en una batalla que se llama la Batalla de San Jacinto, donde a las tropas mexicanas las sorprenden mientras dormían y bueno, los vencen, apresan a Antonio López de Santana y para perdonarle la vida, lo van a forzar, lo forzaron a que firmara el acuerdo en donde se reconoció la independencia de Texas, ajá, en el año de 1836. Texas está como una nación independiente de 1836 a 1845. Fíjense que México no reconocía que ya había perdido Texas y no reconocía a Texas como independiente, pero pues eso no les importaba. Texas se siguió 9 años sin mayor problema siendo independiente, hasta que en 1845 se anexa a a Estados Unidos. Ajá. Se anexa como el 29º estado de Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense que en este momento Estados Unidos trae una política imperialista, una política de expandirse territorialmente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Empiezan a buscar la condición para que para expandirse e invadir México. Recordemos aquí que desde Guadalupe Victoria se habían pedido créditos. México ya traía deuda externa. ¿Con quién? Básicamente con Estados Unidos y con Gran Bretaña, con Inglaterra. Uh-huh. Entonces, eh, empiezan, empiezan los estadounidenses en 1846 a avanzar hacia territorio mexicano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos ya habían solicitado anteriormente que para que se pagara parte o la deuda que tenía México con Estados Unidos, se les vendiera el territorio de Alta California y Nuevo México, pero México no había accedido. Entonces, si no accedían a través de un convenio, pues iban a acceder a través de ¿qué? Pues de una invasión. Entonces, el 13 de mayo de 1846 empieza tropas norteamericanas a avanzar y a penetrar en territorio mexicano. Uh-huh. Empiezan a avanzar y empiezan a avanzar, sí hay algunas batallas, hasta que finalmente las tropas estadounidenses llegan al centro de la República. Ajá. En el mes de septiembre, el 8 de septiembre aproximadamente, llegan las tropas norteamericanas y entran ¿por dónde? Por el sur de la ciudad, por Churubusco. Y de ahí empiezan a avanzar Churubusco hasta que finalmente llegan a lo que nosotros conocemos como la batalla de el 13 de septiembre, los niños héroes, en el castillo de Chapultepec. Aquí, fíjense, hay algo interesante. ¿Los niños héroes existieron? Sí, sí existieron. Y no solamente fueron los 6 niños héroes que nosotros conocemos. Ajá. Fueron muchos más. Ajá. No eran tampoco niños, eran jóvenes, eran jovencitos. Eh,
no todos eran cadetes. Por ejemplo, aquí hubo un batallón, el batallón de San Blas, que eran soldados nayaritas que vinieron y defendieron también el castillo de Chapultepec. A ese batallón de San Blas pertenecía, por ejemplo, Juan Escutia. Juan Escutia no era un cadete, Juan Escutia ya era un soldado, y era un soldado nayarita. Ujú. Entonces, bueno, invaden, es la invasión norteamericana ya en el centro de la República. Eh, Obviamente todos conocemos que quitan la bandera. Juan Escutia no se aventó con la bandera, ese es un mito, ¿sale? Ese es un mito. No se aventó, o sea, ni siquiera la quitó, ni se aventó. Es materialmente imposible que subiéndose a donde estaba la asta bandera, se aventara y cayera o sea, por el despeñadero. ¿Por qué no? Hubiera caído probablemente a un patio. Pero no, realmente un soldado estadounidense descolgó la bandera, la dobló y esa bandera se le entregó pues al general que los estaba comandando, y esa bandera estuvo durante muchos años en Estados Unidos, en el Museo de Trofeos Bélicos, de trofeos de guerras, hasta que en 1978 el gobierno norteamericano devolvió esa bandera al gobierno mexicano. Se la devolvió, estaba gobernando José López Portillo, entregan esa bandera y esa bandera es la que se exhibe actualmente en el castillo de Chapultepec, pero nunca se aventaron con bandera, ¿sale? Entonces, bueno, esta intervención, que fue en 1847, eh, ¿cómo termina? ¿Cómo termina esta intervención norteamericana? Pues con la pérdida de territorio, evidentemente. Se firma un tratado, así se resuelve el conflicto. La mayor parte de los conflictos se resuelven a través de un convenio de tratados, que fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿qué fue lo que negoció? Bueno, era eh, ceder una parte del territorio mexicano a los Estados Unidos. Entonces, bueno, de alguna manera, de quedarse con todo el territorio nacional a únicamente renunciar y ceder cierto territorio, aceptaron el Tratado Guadalupe Hidalgo y entonces se dio en ese momento el territorio que corresponde hoy a Arizona, a California, a Nevada y a Utah. ¿Sale? Termina la invasión norteamericana. Está Antonio López de Santana en el poder. Obviamente hay conflictos terribles. ¿Por qué? Porque por un lado están los centralistas y conservadores y por otro lado están los federalistas o los liberales que viven en constante pugna. Pero además aquí hay un tema importante, la personalidad de Santana. Santana era un tipo que conforme era conservador, cambiaba de pronto al bando de los liberales. Ujú. Había problemas económicos. Imagínense nada más, venimos arrastrando conquista, 300 años de intervención española, 11 años de una guerra de independencia, un imperio mexicano, empieza a conformarse una nación en donde hay intereses políticos radicales, mientras unos quieren seguir siendo privilegios, tener privilegios como de la corona, ajá, europeos, y tener un monarca y seguir teniendo privilegios de clase. Ujú. Hay otro bando que es el liberal que no, que pugna y que lucha por la igualdad y por tener una república y por olvidarse completamente de las monarquías. Vaya, ni siquiera una monarquía constitucional o una monarquía moderada, no, quieren una república. Entonces, no tiene dinero México. Viene la expulsión que hizo Vicente Guerrero de los españoles, ya habíamos platicado de esto. Expulsa a los españoles
Y entonces los españoles pues agarran sus cosas y se van, pero pues se llevan el dinero y se llevan los negocios y empieza a haber desempleo. Imagínense el caos social, político y económico que vivía México en ese momento. Entonces, evidentemente, cuando viene la invasión norteamericana, se van los norteamericanos, bueno, el país estaba mal, verdaderamente mal. Y fíjense, para 1853, México está endeudado y entonces le piden a Antonio López de Santana que van a perdonar la deuda tanto de México como de algunos colonos que todavía viven en el norte o que ya estaban en los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de territorio. Y es cuando se firma precisamente el Tratado de la Mesilla. Y en el Tratado de la Mesilla es cuando se pierde el territorio de Nuevo México. Efectivamente, Antonio López de Santana no es que lo haya vendido porque se le ocurrió, no, se vio presionado por cuestiones de tipo económico y porque además pues el tipo era veleta. Ajá. Entonces, negocia esto, efectivamente, pierden el territorio de la Mesilla, así se llamaba, que es Nuevo México, y obviamente viene el declive de Antonio López de Santana. Estamos hablando de 1853, 1854, y entonces empiezan aquí ya a tomar importancia algunos otros personajes bien importantes de nuestra historia, como son Ignacio Comonfort, Juan Álvarez y precisamente el benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Ajá. Fíjense bien qué va a pasar aquí. Una vez que Antonio López de Santana deja el poder, empiezan a haber aquí revueltas y toma el poder un hombre de nombre Juan Álvarez. Juan Álvarez sale del poder y queda Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort, fíjense que era muy amigo de Juárez. Sí era muy amigo de Juárez. Ignacio Comonfort queda como presidente y Juárez era en ese momento presidente no de la República, pero sí de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para estos momentos, ya la Constitución de 1824 ya no estaba vigente. Y se habían empezado a dictar algunas leyes, llamadas las leyes de reforma. ¿Ok? Fíjense que las leyes de reforma se dictan antes de la guerra de reforma. Ojo con este detalle. ¿En qué consistían las leyes de reforma? Bueno, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, pero las más importantes era la libertad de culto, o sea, ya no nada más podías ser católico, podías practicar la religión que tú quisieras. El clero o la religión ya no iba a tener injerencia en la educación, pero además, todos los bienes que había tenido la iglesia en su poder durante siglos, se los iban a quitar. Es decir, expropiaron los bienes de la iglesia. Evidentemente, esto a algunos les gustó, a los liberales les encantó, por supuesto, pero a los conservadores no. Sin embargo, algunos conservadores empezaron a decir, bueno, no está tan fea estas leyes de reforma, porque fíjense qué inteligente Juárez. Decomisó o expropió los bienes de la iglesia, terrenos, inmuebles, y resulta que los puso a la venta. O sea, no se los quedó el Estado, no, los puso a la venta. ¿Pero los puso a venta de quién? Pues del mejor postor. Quien denunciara la propiedad de ese terreno se iba a quedar con él. ¿A cambio de qué? De un precio. Pero ese precio era un 10% del valor catastral de ese inmueble. O sea, estaba regalado. Entonces imagínense
Pues los conservadores a lo mejor en un principio no les encantó la idea de que la iglesia le quitaran sus bienes, pobrecita iglesia, pobrecito clero. Pero cuando vieron la oportunidad de hacerse de terrenos o de inmuebles, de casas, de accesorias que habían sido de la iglesia a un precio módico, que era el 10% del valor catastral, por supuesto que dijeron, claro, bravo, y empezaron algunos conservadores a unírsele a Juárez. Uh-huh. Viene aquí la Constitución de 1857, que sustituye a la Constitución de 1824. En esta Constitución de 1857, fíjense que se propugnaba por quitarle ciertas prerrogativas al presidente de la República. Ajá. El presidente de la República en la Constitución de 1857 quedaba reducido a un empleado del gobierno mexicano, nada más. Se le había quitado el derecho de veto, se le había quitado el derecho a proponer leyes y realmente a quien se le daba mucho peso en la Constitución de 1857 era al Congreso, en este caso a los diputados, ¿ok? Era una constitución sumamente asambleísta de diputados. Entonces, viendo esto, Ignacio Comonfort dice, ¿sabes qué? Así no se puede gobernar. ¿Por qué? Porque soy un pelele, o sea, soy un empleado más y lo que diga el Congreso es lo que yo tengo que hacer y pues así no me gusta. Uh-huh. Entonces, Ignacio Comonfort hace un golpe de Estado. Hace un golpe de Estado y en ese momento renuncia, él sale de la presidencia y automáticamente, por Constitución de 1857, en el caso de que el cargo de presidente de la República quedara acéfalo, vacío, entonces quien ocuparía el cargo sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso, ¿quién creen que era? Claro, Benito Juárez. Entonces, es como Benito Juárez García llega a la presidencia de la República después de un golpe de Estado en el que Ignacio Comonfort deja el poder. Juárez llega presidente en el año de 1858. Pero, ¿qué creen? Que justo cuando llega Juárez, pues a los conservadores no les gusta. ¿Por qué? Pues porque Juárez era liberal y porque Juárez tenía un origen indígena, era un indio zapoteca. Eso no les gustaba. Ajá. Un indio zapoteca, pero sumamente inteligente y el tipo estudió. No les gusta y entonces viene otro personaje llamado Félix Zuluaga. Entonces, fíjense, empiezan a controlar el país a partir de 1858. Por un lado, los liberales con Juárez y por otro lado, los conservadores con Félix Zuluaga. Miren, en este momento, ahora sí, la guerra de reforma, que esta guerra de reforma se dio precisamente por las dos líneas políticas que estaban gobernando al país, liberales y conservadores. Entonces, imagínense nada más. Hagamos el recuento. Acababa de haber la intervención norteamericana, no tenía muchos años. Los norteamericanos se fueron en 1848 y para 1858 ya otra vez había líos. 10 años después, ya otra vez había líos. Entonces viene la guerra de reforma, que son 3 años. Y bueno, después de esta guerra de reforma, salen los conservadores y queda al frente Juárez. Por primera vez, medio que podemos ver que México se va encaminando un poco de tiempo de paz, pues no. ¿Qué creen? Había los problemas económicos, estaban terribles, terribles. Entonces, Juárez dice, tengo que hacer algo, ¿para qué? Para recuperar económicamente el país. Y entonces se le ocurre decir que a todos los países que les debían dinero no les iban a pagar
en un periodo de 2 años. Es decir, suspendía los pagos. Juárez no se negaba a pagarles, ¿eh? Juárez les iba a pagar. El gobierno mexicano iba a pagar. Lo que quería Juárez era detener o suspender los pagos 2 años. ¿Para qué? Para que México más o menos se pudiera ir recuperando. Ajá. Viene aquí un lapsus donde muchos conservadores que detestan a Juárez dicen que fue un traidor. ¿Por qué? Porque en el afán de darle movimiento a la economía del país, Juárez firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo McLean-Ocampo. Ajá. En este tratado McLean-Ocampo, ¿qué se establecía? Bueno, por un lado, se iban a abrir algunas rutas comerciales por donde iban a poder pasar los estadounidenses a territorio nacional y de ahí comerciar. Ajá. Y por otro lado, se iba a firmar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México. Pero ojo con esto, el tratado McLean-Ocampo nunca se confirmó, nunca se ratificó, o sea, no entró en funciones, ahí se quedó. Entonces, si alguien es conservador y odia a Juárez, va a decir que es un traidor por el tratado de McLean-Ocampo, pero si no somos conservadores, vamos a decir, sí, sí lo negoció, pero ni estaba cediendo territorio, porque eran rutas, ajá, comerciales. Y por otro lado, ese tratado nunca entró en funciones, nunca entró en vigor. Cierro este paréntesis, entonces viene aquí otro lío. Terminando la guerra de reforma, Juárez dice, ¿sabes qué? Tenemos muchas deudas, vamos a estar 2 años sin pagar un centavo a nadie. Evidentemente, pues empiezan a brincar España, pues ya España para ese momento, pues ya había hecho un poco las paces con México, ya le había dado préstamos, evidentemente Inglaterra y Francia también traía deudas, bueno, bien, sí, traía créditos con México. Entonces, para ese momento, fíjense, me traslado a Europa. En ese momento, Francia estaba gobernada por un imperio. ¿Quién era el emperador? Napoleón III, ¿ok? Que traía, por supuesto, visión imperialista, expandir territorio a como diera lugar. Entonces, de alguna manera, Gran Bretaña y España entendieron la situación, entendieron a Juárez, que no iba a pagar en 2 años, pero después les iba a pagar, pero Francia no. Francia dijo no. Y entonces Napoleón III fleta un ejército y se viene a México, ¿a qué? A invadir. Es aquí cuando sabemos nosotros la batalla del 5 de mayo, donde los mexicanos, eh, comandados por el general Ignacio Zaragoza, vencen a los franceses. Esto, bueno, pone a Napoleón III furioso, pero furioso. ¿Cómo es posible que esos mexicanos, que apenas si son un país, indios, le ganaron a mi ejército de un imperio? Yo que soy Napoleón III, bueno, imagínense el berrinche del tipo que manda muchísima más ejército. Y entonces, bueno, doblegan al ejército mexicano y viene el segundo imperio. Llega aquí Napoleón III. Evidentemente Napoleón no podía quedarse en México a gobernar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, ofrece el imperio o la corona de este nuevo imperio mexicano a algún noble europeo. Y en este caso se le ofrece pues a un noble que pertenecía a la dinastía de los Habsburgo y que ciertamente, híjole, pues nació con mala suerte. Ajá. ¿Quién es? Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano sí era un noble, pero por línea sucesoria, él nunca iba a heredar
o era muy remoto que pudiera heredar la corona de Austria-Hungría. Ajá. Se casa con una mujer, princesa de Bélgica, una mujer sumamente ambiciosa, Carlota, con un padre muy ambicioso, que siempre vieron a Maximiliano como menos. Entonces, en el momento que a Maximiliano le ofrecen la corona del Imperio Mexicano, los primeros que dijeron, sí, claro, pues el suegro y la mujer, y Carlota. Entonces, ahí viene Maximiliano a México a ser emperador. Ajá. Obviamente los conservadores, imagínense, estaban felices, felices, porque obviamente pues ya tenían a su monarca, o sea, ellos que estaban enojadísimos porque cómo iba a haber una república, cómo iba a haber presidentes, cómo se les habían quitado privilegios. De repente ven venir a un emperador. Entonces dicen, ahora sí, México va a ser un país de primera. Ya tenemos emperador, ya tenemos un noble que nos va a estar gobernando. Ujú. Entonces, bueno, los liberales obviamente no querían a Maximiliano, pero los conservadores sí. Nada más que sorpresa. Pues Maximiliano empieza a simpatizar con ideas liberales. Y es más, empieza a apoyar las leyes de reforma y empieza a apoyar ideas de Juárez y de los liberales. Esto, por supuesto, no gusta a los conservadores y empiezan a quitarle el apoyo que le habían dado. Por otro lado, allá en Europa, Napoleón III pues, trae ideas de seguirse expandiendo y lo que menos le interesa pues, es México. Pues al fin que mandó a Maximiliano, no hay que se haga bolas un rato. Napoleón III andaba buscando por dónde se seguía expandiendo. Entonces, al quitarle el apoyo los conservadores y también Napoleón, obviamente Maximiliano empieza a perder importancia y empieza a perder poder. Cae preso, lo apresan los liberales y lo enjuician, ¿eh? Y se enjuició, fíjense, porque antes de que llegaran los franceses a México, cuando recién Juárez había tomado el poder, Juárez expidió una ley en donde decía muy claramente que cualquier, eh, cualquier persona que fuera invasora a territorio mexicano o cualquier mexicano que apoyara a un gobierno invasor era considerado delito y obviamente iba a ser sometido a juicio y probablemente iba a ser castigado con la pena de muerte. Entonces, fíjense que a Maximiliano sí se le enjuició conforme a la ley. Ujú. Se le captura, obviamente, poco antes de esto, al ver que ya no tiene apoyo de nadie, ajá, que había adquirido deudas, Carlota Amalia, su esposa, se va a Europa pues a pedir ayuda al Vaticano, al Papa. ¿Para qué? Para que ayude a que liberen a Maximiliano, y que Maximiliano recupere su poder. Y el Papa manda a la pobre de Carlota Amalia, pero bien lejos, ¿no? Ni caso le hace. Cuentan los historiadores que después de esa entrevista que tuvo Carlota Amalia con el Papa, la mujer enloqueció. Enloqueció. Sí se enteró de esto Maximiliano, ¿eh? Sí se entera que su esposa estaba verdaderamente desquiciada en Europa. Ellos ya nunca se volvieron a ver, ¿eh? Jamás. Eh, y bueno, apresan a Maximiliano, lo enjuician, un juicio que duró pocos días, 6 días, y finalmente lo fusilan. Ajá, lo fusilan en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, junto con Miramón. Ay, no, se me olvidó el otro nombre, perdónenme.
Se las debo para la siguiente clase, ¿cómo se llamaba la otra persona? Fueron tres, ajá, que los fusilaron en el Cerro de las Campanas. A partir de este momento, fíjense que hay unos mitos y unas historias muy buenas sobre la muerte de Maximiliano. Algunas personas afirman que Maximiliano no murió, que Maximiliano fue indultado. ¿Por qué? Porque llegó a acuerdos con Juárez y que entonces Maximiliano salió de México y se refugió en El Salvador. Y sí, efectivamente hay algunos datos de pertenencias de Maximiliano, su vajilla, algunas fotografías, algunos sellos, monogramas del imperio, del Segundo Imperio Mexicano, que se encontraron en El Salvador y refieren existencia de un hombre llamado Justo Armas, que aparentemente es Maximiliano, pero realmente no. Maximiliano sí murió en el Cerro de las Campanas, incluso se le hizo necropsia, ¿eh? Y la transportación de su cadáver a Austria tardó meses. Ujú. Pero esto se los voy a contar en la siguiente cápsula. Por favor, si te gustó el video, no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y comparte. Chao.